Y bienvenidos a la sesión de orientación de las oposiciones. Vamos a hablar en esta sesión, si estás pensando en opositar, hay algo que tienes que entender de primera y de partida. Esta no es una oposición difícil, la verdad es que no lo es. El problema no es tanto aprobar la oposición, sino fundamentalmente perder 2 años preparándola mal. Si estás pensando entonces en opositar, quédate porque en este vídeo te vamos a contar todo, en qué consiste la oposición, cuántas plazas salen, cómo es el examen, pero también cómo es la vida una vez que sacas la plaza, efectivamente, pues todo lo que tiene que ver con el sueldo, el horario, la estabilidad y lo que hay que hacer para conseguirlo en la próxima convocatoria. Por tanto, vamos a ver en qué consiste el trabajo, cuáles son las funciones, el sueldo, los horarios, las posibilidades de promoción y veremos también temario, exámenes, nivel de dificultad, cuánto suele costar aprobar y, por supuesto, cuál es el método que seguimos en MPS Oposiciones para ayudar a nuestros alumnos a conseguir la plaza. ¿De acuerdo? Esta sería la idea. Voy a compartir con vosotros lo que vais a saber al terminar este vídeo. Fijaos, ¿en qué consiste la oposición? Veremos cómo será tu vida. Si apruebas, hablaremos, por supuesto, de los requisitos de acceso, del temario, o lo que sería el programa, el sistema de examen, cómo de fácil o de difícil es, cuánto tiempo suele hacer falta para prepararla, errores típicos en la oposición, qué hacer para llegar a la próxima convocatoria con opciones reales, cómo te preparamos nosotros, si esta oposición encaja o no contigo, y luego también las dudas más frecuentes que nos planteáis. Además, tened en cuenta que este año hemos lanzado una promoción especial en la academia, y es que los grupos que empezamos en septiembre tienen el primer mes completamente gratuito, ¿de acuerdo? Aquí hablaremos en primer lugar de quiénes somos nosotros, qué es lo que hacemos. Haremos una pequeña presentación de la academia, veremos cómo es la vida de un funcionario y, por tanto, después de esto, si esta o no es una oposición adecuada para tu perfil. Hablaremos de cómo es el propio proceso, cómo es la oposición, esos requisitos para poder presentarte, el nivel de dificultad, cómo son los ejercicios, el tiempo medio de preparación, etcétera. Las claves para conseguir la plaza, cómo te preparamos nosotros, es decir, cuál es la metodología que seguimos en la academia con nuestros alumnos, tanto de la Administración General del Estado como de la Administración Autonómica y la Administración Local, es decir, la metodología seguida en cada una de las oposiciones, qué nos diferencia de los demás, por qué con nosotros vas a estar bien y vas a estar bien de verdad. Y las preguntas frecuentes, lo que nos preguntáis siempre, o algunas de las cuestiones que siempre nos preguntáis, y a las cuales por ese mismo motivo pues hemos preferido o hemos considerado oportuno darles un apartado propio, ¿de acuerdo? Pues si nos podemos incorporar a un grupo ya empezado, pues cuánto tengo que estudiar, qué pasa si cambia el temario, necesito o no necesito conocimientos previos, son las preguntas habituales, las sospechosas habituales, las FAQs podríamos llamar. Si merece la pena, veremos que hay que ver la oposición como una inversión, ¿de acuerdo? Y finalmente, pues una llamada a la acción para los que queráis empezar a preparar en septiembre de 2026, septiembre-octubre, inicio de curso, el primer mes completamente gratuito. Y ya sabéis, por cierto, que os podéis suscribir al canal de YouTube donde, bueno, continuamente estamos subiendo contenidos relacionados con las oposiciones. Por tanto, bienvenidos a esta sesión de orientación que va a ser breve. Va a ser breve porque la queremos hacer en formato condensado. Sabemos que la atención es un bien escaso, y valioso. Por tanto, la gente tiene muchas cosas que hacer y nosotros queremos en unos pocos minutos condensar lo más importante de la oposición. Por supuesto, podríamos estar horas y horas y horas hablando de la oposición, hablando de los temas, hablando de 1000 cosas, pero queremos hacerlo en un formato muy condensado, muy comprimido, donde las dudas fundamentales queden resueltas y con esto ya nos daremos, digamos, por satisfechos, ¿de acuerdo? Bueno, tenéis la página web de la academia compartida en pantalla. Quiero empezar, para quienes no nos conozcáis, con una pequeña presentación que no debería estirarse más allá de unos minutos. La página web es mpsoposiciones.com y aquí me tenéis a mí, por así decirlo, en la home y tenéis las oposiciones que preparamos. Como veis, bajo el lema o la pregunta ¿qué oposición quieres aprobar? Administración General del Estado, local, Gobierno de Aragón o formación a la carta. ¿Qué es esto de la formación a la carta? La formación a la carta son cursos específicos, lo que llamaríamos
Cursos modulares. ¿Por qué? Porque nos viene mucha gente de otras academias o que ya han preparado por su cuenta, donde me dicen: Miguel, en mi academia, porque estoy preparando para el Ayuntamiento de Zaragoza Auxiliares, pero es que de presupuestario no me han dado, no tienen mucha idea. Entonces quiero ver presupuestario, o quiero ver contratación, o quiero ver empleo. Pues entonces tienes la posibilidad no de cursar un tema entero, una programación entera, sino de ver la materia específica que te hace falta. Necesito urbanismo, necesito haciendas, necesito contratos. Y entonces la formación a la carta va bien justamente por eso. Este es nuestro plan 3 en 1, porque nosotros las oposiciones de administración general, es decir, lo que son cuerpos y escalas de administración general, tenemos una metodología combinada, ya os la explicaré en otra sesión, de acuerdo con la cual se pueden reutilizar las materias. Es decir, hay un bloque troncal de constitución, organización pública, procedimiento administrativo, empleo, contratos, que está en todas las oposiciones. Pues ese contenido es perfectamente reutilizable. Pasa mucho que nuestros alumnos muchas veces están opositando para la Administración General del Estado y salen plazas de técnico en su pueblo. Y entonces, por no tener conocimientos de régimen local, pues esa persona no se puede presentar. ¿Qué es lo que hacemos? Ofrecer la posibilidad de seguir los 3 itinerarios, porque no son 3 itinerarios completos. Al final, en la Administración General del Estado, si te piden la Constitución, te la vas a saber para los 3. Si te piden en la Administración local la Ley 39, te la vas a saber para los 3. Evidentemente, luego hay que picotear en cada una de las áreas. Pues en la comunidad autónoma tendrás tu estatuto de autonomía, en la Administración local tendrás la legislación estatal de régimen local y así sucesivamente. ¿De acuerdo? Bueno, tenéis también por aquí algún enlace a clases de prueba que tenemos subidas, o clases de muestra que tenemos subidas en YouTube, una pequeña presentación, el apartado sobre mí, pues si a alguien le interesa conocerme un poco más, yo no voy a hablar de mi libro, voy a hablar de la preparación, pero bueno, aquí tenéis el apartado correspondiente a algunas intervenciones que hemos tenido en la televisión. Uno de nuestros productos estrella, por así llamarlo, que es la clase de prueba. Nosotros tenemos, digamos, una convicción muy fuerte en que el alumno, antes de entrar en la academia o en una academia, debe revisar o debe verificar o debe probar o debe conocer o tiene el derecho de poder hacerlo. Nosotros ofrecemos una semana entera gratuita de prueba de resultas de la cual tenemos más o menos calculado el 90% de los alumnos que utilizan la clase de prueba se acaban quedando con nosotros y eso significa que les gusta lo que ven. La clase de prueba es interesante porque así una persona no tiene que comprometerse antes de ver lo que va a contratar, ¿de acuerdo? La clase de prueba, por tanto, es absolutamente gratuita, la puede solicitar cualquiera. Evidentemente, nuestros alumnos en vigor no, porque ya son alumnos, pero las personas que no sois alumnas podéis solicitarla en cualquier momento, ¿de acuerdo? Bueno, aquí tenemos alguna referencia más a los vídeos de YouTube y también importante, las reseñas que nos dejan nuestros alumnos las tenemos aquí abajo. Son reseñas perfectamente reales, verificadas, las podéis mirar en Google. Esto no se puede inventar, esto no se puede escribir. Son reseñas genuinas de nuestros alumnos que han aprobado, cuyos nombres y apellidos están, por tanto, en el boletín oficial, están en diario oficial. Aquí no hay trampa ni cartón, más que algunos empeñes. Y lo último, en nuestro blog quiere decir que tenemos también un blog donde vamos informando de las cuestiones relativas pues al ámbito de las oposiciones, por así decirlo, ¿de acuerdo? Esta es un poco la página web de la academia. Lo que tenéis en el apartado oposiciones son todas las que preparamos, básicamente las de administración general, que son el Estado, local y las comunidades autónomas, en nuestro caso en Aragón, pero también llevamos gente de comunidades autónomas distintas de la nuestra, aunque no las tenemos todas puestas, en lo que serían siempre auxiliares, administrativos, técnicos medios y técnicos superiores, ¿de acuerdo? Lo que llamamos cuerpos y escalas de administración general. Desde el punto de vista de los resultados, lo mismo, podéis bucear aquí, no vamos a indagar mucho más ahora, en la pestaña resultados, que tenéis, pues bueno, todos los resultados que hemos ido cosechando en los últimos años y por supuesto lo tenéis también en el blog. Tenéis un apartado específico de resultados y enhorabuenas. Os recomiendo que podáis ver siempre o podáis leer alguno de los testimonios que nos dejan aquí, específicamente pues el testimonio de Daniel, que dejó un testamento opositor para los que venís detrás. Yo creo que muy, muy útil por parte de Daniel, que se preparó con nosotros el año pasado, hace 2. Bueno, pues esto es un poco la cuestión. A partir de aquí, lo que os decía de la clase de prueba gratis, tenemos también aquí pues las entregas de trofeos que hacemos a los aprobados con nosotros y lo que os decía del blog. Podéis suscribiros, es completamente gratuito y os podéis quitar en cualquier momento. Con nosotros lo que tenéis es una preparación muy exigente para que os hagáis una idea
Nuestro curso de procedimiento administrativo cuenta con más de 100 clases, más de 120 para ser exactas. No hay probablemente muchos cursos como este, no diré ninguno porque no me los conozco todos, ¿verdad? Pero probablemente no haya muchos cursos como este. Esto es una, digamos, un aporte de valor ya el primer mes muy interesante y nosotros trabajamos pues con una serie de recursos educativos y didácticos de lo más actualizado. Tenemos cada bloque del temario separado, es decir, cada uno de los bloques del temario lo tenemos separado. Ahora vamos a ver cómo y de qué manera. Pues aquí tenemos los bloques temáticos para que os hagáis una idea. De acuerdo, los tenéis aquí en pantalla. Todo lo que tiene que ver con derecho constitucional, estatutario, Unión Europea. La parte de derecho administrativo con el correspondiente régimen electrónico, es decir, la administración electrónica. Régimen local para quien lo curse. Contratación pública y tributario, que no pueden faltar. Seguridad social en las oposiciones que tienen. Todo a la parte de financiero barra presupuestario, aquí podríamos meter presupuesto estatal, presupuesto local, gastos públicos, documentos contables y metemos también las subvenciones, urbanismo y medio ambiente que no están en todas las oposiciones, la parte de empleo público y gestión de personal, bienes públicos de patrimonio público junto con la expropiación, y la parte de el derecho procesal, la justicia administrativa en particular, la jurisdicción contencioso administrativa. A partir de aquí, pues puntualmente en según qué oposiciones, otros bloques temáticos como puede ser la protección de datos, la transparencia, la igualdad, no aparece aquí, pero la dependencia también, y por supuesto informática y ofimática, que es moneda común en el grupo C de las oposiciones. ¿De acuerdo? En el tríptico que reparten en la puerta de la facultad, en los exámenes, pues lo tenéis más o menos ordenados. Esos bloques temáticos, hay cosas que no estarían aquí, hay cosas que quedarían fuera de esos bloques temáticos, pero bueno, por hacernos una idea, sería fundamentalmente ¿de acuerdo? Si nos quisiéramos hacer una idea general, yo creo que bastante válida. Y aquí tenéis la metodología también, pues clases 100% online, por supuesto, acceso desde cualquier dispositivo 24/7. Aquí entraría en la parte del aula virtual toda la parte de grabaciones con las explicaciones teóricas, también prácticas, los supuestos prácticos, teórico-prácticos, exámenes de años anteriores y luego una serie de recursos que serían lo que tenéis aquí, esquemas de legislación, flashcards, otros recursos didácticos, fundamentalmente herramientas de estudio que acompañan el estudio, pero que en ningún caso sustituyen, ¿verdad?, al estudio directo personal por parte del opositor, pues porque no se puede sustituir. Los resúmenes ajustados en tiempo para el examen oral en aquellas oposiciones que lo reclaman, no todas las oposiciones lo reclaman, eso es así, exámenes de informática lo mismo, y luego tenemos la base de datos de preguntas reales de exámenes. Esto quiere decir que hemos hecho una recopilación de miles de preguntas con los exámenes de años anteriores de todas las administraciones que preparamos, significadamente la estatal, donde también hacemos de ayuntamientos, de la local, donde sacamos preguntas de exámenes oficiales y las ordenamos por materias. Quiere esto decir que si una persona quiere hoy, esta semana, trabajar supuestos test de Hacienda, de tributario, de personal, de contratos o de lo que sea, va a poder hacerlo no solo por razón de la materia, sino también por razón del origen. Es decir, preguntas de naturaleza oficial, preguntas que han sido puestas, diseñadas por los tribunales de oposición de la administración a la que uno pretende ingresar. Por supuesto, todo lo que tiene que ver con las alertas y los avisos de oposiciones las publicamos también en Instagram. Ahora os pasaré la cuenta para que nos podáis seguir, pero bueno, a los alumnos también siempre se les mantiene un sistema de actualización normativa y permanente. Hay un apartado específico en el aula virtual donde un alumno puede ver, es avisado y puede ver todas las modificaciones. Os pongo un ejemplo. Igual alguien no se dio cuenta en enero de la entrada en vigor de los nuevos umbrales SARA para la ley de contratos, porque nosotros lo dijimos en Instagram, publicamos un post en el blog, pero bueno, hay gente que a lo mejor incluso con eso y con todo pues no se ha dado cuenta. Pues le va a llegar un aviso al aula virtual para que el alumno enseguida vea cuál es la modificación, el acceso al vídeo de la clase con la correspondiente explicación. Estas modificaciones suelen ser clases más bien cortas para que tengamos perfectamente localizado el punto que se ha modificado, porque claro, nosotros vamos a ser preguntados en el examen por el derecho vigente a la fecha de examen. Entonces es muy importante. Por supuesto, la resolución de dudas y por email y por WhatsApp con el preparador. Esta es una de las cuestiones que más valoran los alumnos, desde luego, el acceso directo al preparador, no solo yo, sino al resto de preparadores que hay. Yo solo soy uno más, ¿de acuerdo? Y luego lo que os he contado ya de la formación a la carta, los cursos específicos, los cursos modulares, cursos para quienes tienen un interés concreto, esto que os decía aquí, pues quiero ver solo casos prácticos de grupo A
perdón, o quiero ver solo casos prácticos del grupo C, o quiero ver solo el procedimiento administrativo, o solo... Nos pasa mucho, por ejemplo, con contratación pública, con empleo, con presupuesto, pues que viene gente de otras academias donde la gente no está del todo cómoda o han cursado la preparación completa, han hecho el examen y les ha ido muy mal en esta parte. Entonces vienen con nosotros a reforzar partes concretas. No hace falta ver la preparación entera si ya vienes de otra academia, ¿de acuerdo? Esto es moneda común, perfectamente habitual y perfectamente entendible, porque cada alumno, al final del día, lo que tiene que hacer es lo que le interesa más, ¿de acuerdo? Bueno, en aula virtual tenéis todos los recursos, tenemos muchísimos cursos y recursos generales para los alumnos y luego lo que os decía, pues aquí os he sacado un tipo de esquema para que veáis cómo organizamos las ideas. Este es un esquemilla muy sencillo del artículo 3 de la Ley de Contratos del Sector Público, el ámbito subjetivo, con esos 3 niveles de aplicabilidad de la ley en distinta intensidad y distinta densidad aplicativa en función de la categorización jurídica del ente de que se trate. Bueno, pues así trabajamos. Trabajamos también, por supuesto, con casos prácticos. En grupo C son teórico-prácticos. Esto quiere decir que son redactados en supuestos, digamos, planteados para que el alumno o el opositor identifique una respuesta de entre 4 dadas, es decir, supuestos teórico-prácticos se llaman así, pues son supuestos prácticos que se resuelven en test. No tiene mucho más. Y sin embargo, en lo que son gestión del Estado o en técnicos de administración local, la cuestión cambia y cambia mucho porque lógicamente aquí ya son enunciados más complejos, son preguntas de redacción, analice la regularidad jurídica, examine la corrección, analice, valore, examine. Claro, ya tienes que esforzarte y tienes que redactar, ¿de acuerdo? Por supuesto, test a punta pala, como decía, ordenados por razón de la materia, pues aquí os presento uno de empleo público que no tiene mucho más. Y práctica, práctica, práctica. Tenemos una corrección específica, cursos específicos de corrección de los casos prácticos de todas las oposiciones. Hay alguna cosa subida en YouTube, lógicamente. En YouTube subimos alguna cosa, pero digamos la joya de la corona o el grueso del asunto, pues lo tenemos a disposición de los alumnos en el aula virtual, ¿de acuerdo? No podría ser de otra manera. Aquí tenéis el canal de YouTube con todas las listas. Hemos empezado hace muy poquito, hemos empezado este año. Tenéis tanto clases como cuestiones prácticas, exámenes resueltos, audiolibros, que hay mucha gente que estudia con audiolibros. Tenéis un apartado nuevo que hemos, eh, digamos, empezado hace poquito, el de resolviendo dudas de opositores. Todas las preguntas que nos vais haciendo los opositores, pues las vamos contestando aquí. Está bastante entretenido si tenéis alguna duda. También si no conocéis en específico las oposiciones del ámbito local, os recomiendo que veáis esta ponencia en la Universidad de Zaragoza del año pasado, que se llama Salidas profesionales en Derecho, Oposiciones y Administración local. Son en apenas 15 minutos una explicación condensada de todo el empleo público local y para todos los que nos preguntáis, incluso los que opositáis al Estado y a las comunidades autónomas, pues la verdad es que os viene muy bien porque los que no tenéis ese conocimiento previo de lo que es la administración local, pues os viene muy bien. Aquí tenéis el email y el WhatsApp de la academia. Aquí podéis escribirnos siempre que queráis para pedir información, para plantear dudas de vuestra situación personal. La verdad es que ayudamos a todo el mundo. Hay gente que nos pregunta: oye, yo quiero prepararme para profesor de piano del ayuntamiento de tal. Si nosotros conocemos a alguien, le vamos a recomendar. Nosotros tenemos muy buena relación con muchísimos preparadores, aquí de Zaragoza con prácticamente todos, con casi todos, en España con muchísimas academias, nos llevamos estupendamente y yo desde luego si podemos ayudar a alguna persona que nos pide información sobre una oposición que no preparamos nosotros, pues no tenemos ningún inconveniente porque al final aquí estamos para ayudarnos todos, ¿de acuerdo? Entonces podéis enviarnos vuestras consultas tanto en la página web, que tenéis el formulario, como al correo electrónico directo, como al WhatsApp. A veces nos mandan notas de audio, que más que notas de audio parecen podcast, ¿de acuerdo? Por su duración. Por supuesto, nos podéis ver también de vez en cuando en la tele. Aquí tenéis la última entrevista en Conexión Aragón sobre la preparación de los exámenes previos de acceso a la universidad, donde bueno, pues pudimos dar algunos consejos que son perfectamente aplicables al ámbito opositor. Este de la derecha es el que os decía, el mejor momento para opositar. Este es el vídeo que os recomiendo que veáis, ¿de acuerdo? Y por supuesto en Instagram, los que tengáis cuenta, pues nos podéis seguir, es el nombre de la academia, Miguel Pollo MPS Oposiciones, y aquí vamos subiendo cuestiones que puedan ser de interés para todos los que estáis involucrados o concernidos de alguna manera en el ámbito de las oposiciones, ¿de acuerdo? Bueno, yo, como veréis, soy la cara visible, ¿de acuerdo? Pero no soy el único, somos más de 20 personas. Tenemos pendiente actualizar la web, aún no sale. Yo soy la cara visible, pero somos más de 20 personas trabajando en esta
academia entre preparadores, colaboradores, personas de marketing, de administración, en definitiva. Soy la cara visible, pero no el único. Hay cientos de personas que han aprobado ya con nosotros y eso es fruto de un trabajo colectivo, ¿de acuerdo? Mirad las reseñas que nos dejan en Google y veréis que están muy agradecidas las personas. Nosotros tenemos una cosa muy buena y es que como somos una formación completamente online, pues al final llevamos gente de toda España. La comida de celebración del año pasado la hicimos aquí en Zaragoza, pues por razones evidentes, porque yo soy de aquí, vivimos aquí y la academia es de aquí, pero hemos tenido alumnos prácticamente en las 50 provincias españolas. Ahora mismo tenemos alumnos en Ceuta y en Melilla, sin ir más lejos, justamente porque hay plazas de técnico, administración general en el Ayuntamiento de Melilla. Pues somos una academia muy familiar, esto es una nota diferencial. Yo conozco a cada uno de mis alumnos, absolutamente a todos. Tenemos aquí, ¿veis? Las entrevistas, las tutorías. Cada alumno cuenta, cada alumno me importa. No somos una academia donde vayas a ser un número más. Eso no es así, ¿de acuerdo? Aquí todos los alumnos importan, absolutamente todos. Yo conozco a los alumnos y trabajan, no trabajan, sus debilidades, sus fortalezas, y esto es así. Nuestro objetivo es ayudar a las personas que confían en nosotros a conseguir su plaza. Desde luego, no prometemos milagros de ningún tipo, eso no lo podemos hacer, pero sí prometemos estar y dar una preparación muy exigente, acompañaros en el camino, ¿de acuerdo? Esto es así. ¿Qué es lo que no hacemos? Bueno, pues lo que no hacemos muchas cosas, algunas de ellas, pues por ejemplo, no nos creemos mejor que nadie, nosotros somos muy humildes, tratamos siempre de mejorar, cada día, cada convocatoria, siempre hay cosas que se pueden mejorar, eso desde luego, yo soy un eterno aprendiz, tampoco, a diferencia de otros, nos gusta hablar mal de nadie, sabemos que hay por ahí algún blog en ámbitos oposiciones que se dedican básicamente a meter mierda de todo el mundo, pero nosotros no perdemos el tiempo en eso. Yo ya sé que habrá algún elefante que se cree el único elefante de la sabana, pero estamos muchos más, incluso, insisto, cada uno tiene que hacerlo lo mejor posible sin criticar a los demás. Eso es lo que no hacemos. Y tampoco maquillamos los resultados, y aquí quiero ser muy honesto. Pongamos un ejemplo. Si yo tengo yo que soy de aquí de Zaragoza, por ejemplo, si yo presento 500 alumnos al Ayuntamiento de Zaragoza y me aprueban 50, pues estaré muy feliz porque me han aprobado 50. Pero la realidad es que 450 me han suspendido, ¿de acuerdo? Así que mucho cuidado con esta idea de los resultados maquillados, porque hay mucho pirata y mucho vendemotos, ¿de acuerdo? Y por supuesto, otra cosa que no hacemos aquí es quitarle la plaza a nuestros alumnos. Yo no me estoy presentando a ninguna oposición, lo digo porque nos ha venido gente de alguna academia de Zaragoza donde se les ha quitado por parte del preparador la plaza. Algún día os lo contaré si tengo tiempo y ganas. Nuestro objetivo fundamentalmente es ayudar a las personas a obtener la plaza. Acompañaros en el camino. En el folleto informativo, por cierto, hablamos de precios. No somos los más baratos, esto es verdad, tampoco pretendemos serlo, nunca lo hemos querido ser, no queremos ser los más baratos, queremos ser los mejores. Y de hecho, en las oposiciones que preparamos, especialmente la administración local y la administración del Estado, ya lo hemos conseguido. ¿De acuerdo? Al final, nuestro primer mes tiene muchísimo contenido, la gente está muy contenta, la gente normalmente cuando entra se queda. Os digo una cosa, el 90% de la gente que entra a la clase de prueba se acaba quedando y podéis preguntar a los alumnos, ¿eh? Es decir, al final no es algo que lo diga yo, podéis preguntar a cualquier persona que sea un alumno o que se haya preparado con nosotros las sensaciones que tiene con la academia, ¿de acuerdo? Bueno, pues ahora a partir de aquí lo que vamos a hacer, se me ha alargado un poco de más esta presentación, pero bueno, era necesario sobre todo porque entiendo que si estáis viendo este vídeo, pues muchos de vosotros no nos conoceréis, así que está bien, digamos, hacer una pequeña presentación. A partir de aquí lo que vamos a hacer es hablar de la oposición y como he dicho antes, lo que vamos a hacer es presentar en pantalla el documento de la sesión de orientación, que ya lo tengo aquí compartido para que nos permita dar sentido a la exposición y todo lo que vamos a ver al terminar este vídeo. Como hemos dicho, en qué consiste la oposición, cómo será tu plaza, cómo será el temario, cómo es el examen, cómo te preparamos. Vamos a hacerlo más o menos rápido, vamos a hacerlo, digamos, no nos vamos a detener mucho en cada punto, pero con el compromiso de que todas y cada una de las dudas que tengáis queden perfectamente resueltas al acabar esta sesión. En realidad, gestión civil del Estado tiene una peculiaridad interesante en respecto de administrativos y auxiliares. Estoy compartiendo ahora, no os he dicho nada, la oferta de empleo público.
de este año. Ya veis, dentro del grupo A, subgrupo A2, cuerpos de administración del Estado, gestión de la administración civil, son 1.133 más 122 por el turno de discapacidad, que suman un total de 1.255. Bueno, nada mal, nada mal. No tantas como en auxiliares, que teníamos 1.500, y no tantas como en administrativos, que teníamos 2.000 y pico, pero sigue estando muy bien, ¿de acuerdo? La peculiaridad que plantea es no tanto por las materias, que al final serían muy de lo mismo que en administrativo, más desarrollado, con más contenido, sino el formato de examen. Yo creo que esta es la principal peculiaridad que podemos señalar respecto, a ver si lo encuentro aquí, de gestión civil de Estado respecto de las demás. La cuestión de la titulación académica, si en administrativo del Estado se requería una titulación equivalente al bachiller y en auxiliar administrativo se requería una titulación equivalente a la antigua EGB, la actual ESO, ahora lo que tenemos es la necesidad universitaria, ¿de acuerdo? La diplomatura, que ya no hay tras Bolonia, son grados, ¿de acuerdo? Y por tanto, con cualquier carrera puedes acceder. ¿Cómo es el examen de gestión civil del Estado? El cuerpo de gestión civil del Estado, que veis, lo tenemos aquí presentado junto con administrativo del Estado y auxiliar administrativo, porque son los tres cuerpos de administración general. Hemos visto el cuerpo auxiliar, cuerpo administrativo y el cuerpo de gestión. Por encima tendríamos dos vías, una libre, otra específica en interna. La vía específica en interna es la que llamamos ETGOA, escala técnica gestión. Claro, la escala técnica de gestión al final es una vía muy restringida, porque está prevista única y exclusivamente para quienes ya sacan esta oposición y por tanto quieren promocionar. No existe desde el punto de vista del mercado libre, no existe el acceso libre. Y la otra que sí que existiría en la administración general serían los llamados TAC. Los TAC son los antiguos técnicos de administración civil, que lo que se llaman es administradores civiles del Estado. Administradores civiles del Estado, que son el equivalente, digamos, luego a los TAG. En el ayuntamiento de tu pueblo hay un técnico de administración general, pues esto sería el TAC en el Estado, técnico de administración civil, que son los cuerpos generalistas. Aunque es verdad que son perfiles o son cuerpos dominados por perfiles jurídicos. Esta sería la realidad, ¿vale? Bien, ¿cómo es el examen de GACE? Bueno, pues tenemos una fase de oposición, amén de un pequeño curso selectivo del que nos vamos a olvidar por ahora, pero la fase de oposición tiene dos ejercicios. Es verdad que ahora, como están guardando la nota y tal y cual, pues hay gente que dice, oye, como yo ya no tengo el primero, se preparan directamente el práctico. Esto está muy bien. Nosotros, por ejemplo, este último año hemos tenido alumnos que nos han venido directamente con una reserva de nota, pues de otra academia o preparando por su cuenta o lo que fuese. ¿Qué quiere decir esto? Que no van a tener que hacer toda la preparación, sino que única y exclusivamente se tienen que centrar, digo únicamente como si fuera poca cosa, no lo es, pero únicamente se tienen que centrar en el segundo ejercicio, en el carácter práctico, que ahora veremos cómo es, ¿de acuerdo? Entonces, la fase de oposición, con independencia o sin perjuicio de que haya gente que la tiene reservada de años anteriores, pero perdón, la fase de oposición tiene dos ejercicios. Uno, el ejercicio teórico. Dos, el ejercicio práctico. Vamos con el ejercicio teórico. ¿Cómo es? Es un test, no tiene más. Ahora vamos a verlo. Es un cuestionario teórico de 100 preguntas con 4 respuestas alternativas. Por cierto, si tenéis interés, este también lo tenemos corregido en YouTube. Dejadme que lo encuentre aquí. Corrección A2 GACE. Pues aquí en la segunda línea lo tenéis el test corregido completo con explicación de cada una de las preguntas. Que esto está muy bien para que veáis cómo es el ejercicio. Bueno, los que no habéis visto nunca un examen, pues así lo podéis ver incluso corregido. 100 preguntas teóricas con las 5 correspondientes de reserva, fallos descuentan, tiempo de realización 90 minutos, que si se suman a los 150 que te dan para el caso, pues son los 240 que aparecen aquí, pero bueno, en realidad son dos partes, ¿de acuerdo? Caso práctico, a elegir entre dos propuestos con 5 preguntas, representa el 50% de la nota y son 2 horas y media, casi nada. ¿Qué pasa con el caso práctico? Pasan dos cosas. Ahora veremos el programa. La primera cosa que pasa con el caso práctico, uno, a diferencia de administrativos, donde hay caso práctico, pero era tipo test, ¿os acordáis? Era un ejemplo práctico, era así, un enunciado y luego preguntas test. Aquí no. En GACE, en Gestión Civil del Estado, lo que tenemos son enunciados, ahora lo vamos a ver, y sobre los cuales hay preguntas de redacción. Valore jurídicamente, examine jurídicamente lo que corresponda. Ahora vamos a ver, esto es una diferencia brutal. Y dos, lo que tenemos en GACE es una serie de bloques
que no van a entrar al práctico. Esto quiere decir que para el ejercicio aplicativo, para el ejercicio resolutivo, tenemos que tener muy en cuenta estas partes concretas del programa. Si queremos salir vivos del ejercicio práctico, más nos vale, más nos conviene que trabajemos específicamente estos bloques, los 4, 5 y 6, que ahora vamos a ver cuáles son, que seguro que ya os los estáis imaginando. Gestión financiera y seguridad social, personal y derecho administrativo. Vamos a empezar por el principio a ver cómo es el temario. Tenemos la Organización General del Estado y la Administración Pública. Muy parecidos términos la regulación del programa, es verdad que con más cositas que en administrativo, pero muy parecidos términos, la música suena parecida. Es verdad que, por ejemplo, el título octavo de la Constitución han merecido 2 temas en vez de 1. Bueno, hay cositas, ¿de acuerdo? Pero podríamos decir que fundamentalmente constitucional sería la derecho constitucional o Constitución española sería la palabra clave, ¿no? La keyword a aplicar aquí. Un bloque entero, y esto sí que es una novedad importante con respecto a administrativos del Estado, un bloque entero de Unión Europea, porque claro, no es lo mismo tener un bloque digno de tal nombre que tener un tema que te pueden preguntar y tal. Si uno ve luego la importancia, el peso específico que tienen cada uno de los temas en el programa reflejados en el examen, uno enseguida se percata de que efectivamente no es lo mismo tener un tema en administrativos donde me preguntan algo, Unión Europea y tal, que tener todo un verdadero bloque, ¿vale? Entonces hay que tomárselo. Vamos a hacerlo así un poquito más en serio. ¿Es problema? No. Nosotros tenemos un curso entero específico de nivel A1 de Unión Europea y por tanto pues estos temas son una pequeña parte del todopoderoso curso que ofrecemos, entre otras cosas porque está pensado para grupo A, no por nada más, ¿eh? Por tanto, Unión Europea, importante. Bloque 3. En el bloque 3 tenemos las llamadas políticas públicas. Esto es un batiburrillo, que esto nos entra para el test, pero no entra para el práctico. Que bueno, pues son temas como la modernización, política ambiental, política económica, pero luego hay temas que son estructurales, la seguridad social, hay cuestiones como la protección de datos o la igualdad que están apareciendo prácticamente en todas las oposiciones, y luego pues cuestiones más decorativas, aunque las preguntan, política exterior, Agenda 2030, los famosos ODS, Objetivos de Desarrollo Sostenible, y lo que te rondaré morena, ¿de acuerdo? ¿Este bloque preocupa? Pues sí y no. Quiero decir, sí, en la medida en que nos lo van a preguntar para el test, pues preguntan cosas. Oye, ¿quién es el delegado de protección de datos? ¿Qué hace? ¿Cómo se llama? ¿Quién lo nombra? Todo esto lo pueden preguntar. Pues digo protección de datos porque tengo el tema 8 seleccionado, pero no me van a poner un supuesto práctico en donde yo tenga grandes problemas con estas materias, entre otras cosas, porque el supuesto práctico se circunscribe única y exclusivamente de acuerdo con las bases específicas que ahora os voy a enseñar a los bloques 4, 5 y 6. A ver. Aquí, normas específicas de la convocatoria de las pruebas selectivas para el ingreso. Este documento, que lo tenéis también igual en el IDAP colgado, donde vamos a ver todo. Yo ya veis que no descubro nada, simplemente os enseño el sitio donde voy a pescar, pero podéis coger la caña vosotros, pescar directamente. Normas específicas lo podéis ver para el cuerpo administrativo, para el cuerpo auxiliar y tal, ¿de acuerdo? Bueno, las plazas que son, identificación de su procedencia, primer ejercicio, el cuestionario, las 100 preguntas, y veis, segundo ejercicio, el práctico, el supuesto. Le llamáis caso práctico, aquí se llama supuesto práctico. Estamos hablando de lo mismo, no nos perdamos en tonterías. A elegir entre 2 propuestos, esto no cambia, esto igual que en administrativo, me van a dar 2, los voy a poder ver y voy a poder elegir con el comodín del público. Esto quiere decir que no elijo a ciegas. Entonces, como los que hacen cantes orales en el Ayuntamiento de Zaragoza, que sacan 3 bolas y tienen que decir, este no me gusta, este sí, este no, y puedes quitar alguna bola. Claro, mi recomendación siempre es no quites ninguna bola, porque si estás quitando bolas, lo que le estás diciendo al tribunal es que te sabes la mitad del programa, aunque no sea así. Por tanto, no, aquí podéis elegir, aquí no es descartar quedando mal, aquí es descartar obligatoriamente. Es que el programa nos dice que las bases nos dice que tiene que haber 2, por tanto nos ofrecen 2, elegiremos 1. ¿Cuál es el criterio a la hora de elegir en Gaceli? Gaceli es Gacelibre. Gaceli, no es la hija de Isabel Pantoja, es
la materia que mejor me haya preparado. ¿Y por qué digo esto? Porque si veis, ahora veremos el cuestionario y veremos también el tipo test. Supuestos prácticos, los expedientes que son, nos van a poner un expediente con preguntas y tal. Yo me los voy a poder leer. De modo que si yo empiezo a leer y veo aquí, ay, presupuestos, ay, no sé qué, ay, contratos, si todo es ahí, pues oye, pues igual es que no es tu año, igual no te lo has preparado. Pero ya me entendéis, no siempre va a ser, ay, a veces vamos a tener, ay, pues mira, esto sí, esto no, esto puede. Entonces tenéis que hacer una ponderación de los elementos que ofrece el supuesto uno en relación con los elementos que ofrece el supuesto 2, porque solo de esta manera conseguiréis acertar. En la elección, digo, no acertar a la hora de resolverlo, esto está solo en manos de Dios y de vuestro conocimiento, pero a la hora de acertar en sí mismo es un examen. Tenéis que acertar, tenéis que elegir aquel supuesto en el que más probabilidades pensáis que podéis tener. A mí no me gusta lo mismo la contratación pública que las subvenciones, el personal, que el régimen jurídico, financiero, que tal. Entonces, como yo me conozco a mí, yo, de acuerdo con lo que vea, tengo que poder elegir. No lo que elija mi compañero, no lo que aparente ser más fácil, sino lo que para mí, en ese momento y lugar, en esas coordenadas de tiempo y lugar, el día del examen, voy a poder salir ganando. Punto. No hay nada más. No le demos más vueltas, porque la cosa va así. ¿De acuerdo? Entonces, este bloque tercero solo para el test y ya por terminar, ¿veis? Bloque cuarto, lo que es Derecho Administrativo General, cuidado, cuidadín, porque aquí tenemos toda la parte de contratación que no es ligera. No es que son dos temas y en administrativo era uno, en auxiliar. No, 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 que te pueden preguntar prácticamente cualquier cosa porque yo aquí no veo epígrafes ni cabeza, que ya funciona de una determinada manera como profesor. Lo que está viendo son artículos de la introducción de la ley, del 115 al 130, la preparación, adjudicación 131, 187, efectos a partir del 188 con efecto cumplimiento de extinción hasta el 217 con la cesión, la subcontratación, revisión de precio 203, alteraciones contractuales, los modificados, invalidez de recursos. Veo muchísimas cosas, características generales de todos los contratos, o contrato de obras, artículo 13 o a partir del 231, su régimen jurídico. Es un bloque con mayúsculas, es un señor bloque. ¿Vale? Por tanto, poca broma con esta parte cuarta que introduce dentro de sí, dentro de su seno, bloques que serían justificadores de bloques enteros en sí mismo. Es decir, la cuestión reglamentaria en España, la aprobación de Real Decretos por el Estado, de normas ministeriales, la consulta previa, esto es un bloque como un piano. La cuestión contractual os lo acabo de decir. Todo lo que tiene que ver con la prestación de servicios públicos, ni te cuento, la expropiación forzosa, el abatimiento de derechos de propiedad por causa de utilidad pública e interés social, también. Régimen patrimonial, todos los bienes, la responsabilidad patrimonial. Oye, pues ha habido un accidente en una carretera nacional a la altura de tal porque había un socavón, ya me entendéis. Procedimiento administrativo. Audiencia, recursos, revisión, lesividad, todo lo que es ley 39. Entonces, este bloque cuarto es tremendamente transversal, por no hablar de que acabamos en la justicia administrativa. Entonces, esta idea de que es un solo bloque, mucho cuidado, porque el bloque 4 es comprensivo, es contenedor de muchos mini bloques o maxi bloques, según queráis estudiar, de acuerdo, diferentes. Luego sí que tenemos bloque 5 y bloque 6, que bueno, sí son dignatarios del nombre por Administración de Recursos Humanos, la gestión de personal funcionarial y laboral en todas sus vertientes, con todas las reglamentaciones estatales aplicables directamente en el Estado, supletorias en las entidades locales, pero igualmente con toda la fuerza posible, la gestión financiera y la seguridad social. Presupuesto, las leyes de presupuesto, plurianuales, modificaciones de crédito, en fin, todo lo que tiene que ver con el procedimiento de ejecución del gasto. Dejadme que tome agua y tome aire. Estos son 6 bloques, los tres últimos de los cuales son los que justifican los enunciados de ejercicio práctico, ¿vale? Como digo, si queréis, nosotros en el aula virtual tenemos, para los que sois alumnos, lógicamente, esto sí que es ya cositas de tal, tenemos corregido los exámenes anteriores, ejercicio por ejercicio, tenemos aquí la tira, ¿ves? El 2024, 2022, tenemos absolutamente todo corregido para que los alumnos podáis ver, pues mira, yo tengo aquí el ejercicio 3 que es contratación. Oye, pues si es que lo llevo como el culo, no me gusta la contratación, se me da fatal, voy a hacer los ejercicios de contratación, voy a machacar la contratación pública, porque veréis, GACE, Gestión Civil del Estado, es una posición fácil, no es difícil. Para las condiciones que da luego es que está muy bien. Entonces decís,
bueno, es que es grupo A, no tenéis que veros ni como el más listo de la clase, que eso nunca lo hacéis, pero tampoco como el más tonto del bloque, porque entonces pensáis que grupo A es algo para, no sé, una suerte de mentes brillantes y gente muy buena. No es verdad, no es verdad. Gestión civil del Estado la aprueba gente normal y corriente como tú que me estás oyendo hoy. E insisto, lo que hay que hacer es una preparación específica, hay que aprender a prepararla, porque es sota, caballo y rey. Los prácticos de GACE son sota, caballo y rey. Entonces, si tú tienes mal contratos, perdón, tienes bien contratos, pero tienes mal presupuestos, lo que tiene sentido es que hagas 50 casos más de contratos. No tiene ningún sentido. ¿Qué es lo que hace sentido? Que refuerces las partes que lleves mal. Para eso está este tipo de preparación, que es muy práctica. Nuestra preparación de GACE es una preparación 100% práctica. Ojo, hay que estudiar. Las materias están, todos los bloques que hemos visto, los cuales pues dividimos nosotros las preparaciones, ¿verdad? Por razón de la materia, esos que llamamos bloques sectoriales. Pues naturalmente que sí, hay que verlo todo. Pero si tu problema es el práctico, por ejemplo, la informática te la quitas. Aquí no tienes informática. Si tu problema es el práctico, y dentro del práctico tu problema es subvenciones o tu problema es presupuesto o tu problema es personal, tienes que focalizar porque el práctico es el que te va a dar la plaza y la posición en la lista. Y si tú eres de Zaragoza, te querrás quedar en Zaragoza, como si eres de Sevilla, te querrás quedar en Sevilla. Así de sencillo, ¿eh? Así de sencillo explicar. Y aquí tenéis el primer ejercicio, el test, básicamente. Lo tenéis corregido en YouTube, bueno, es un test bastante al uso. Hay preguntas puñeteras, lo diré. O sea, Angaz es un sitio curioso porque siempre hay preguntas que el alumno se queda. Bueno, hay cosas que, lógicamente, por las normas que siempre conocemos y tal, pero siempre hay la típica pregunta de, oye, pues el Real Decreto este, la orden ministerial esta, que te juro que se me ha pasado, no me la he estudiado. Claro, al final a lo mejor las hemos visto en clase, pero como vemos tantísimas cosas, pues justo que la orden 804/2025 que establecen los criterios para la adaptación de medios, pues se te ha podido escapar. Este tipo de cosas pasa, ¿vale? No digo que pase mucho, pero bueno, de tanto en cuando nos podemos llevar algún mini disgusto. No pasa nada, ¿eh? No hace falta tener las 100 preguntas bien para sacarlo con dignidad. No hace falta, entonces nos estamos tranquilos. Mm, El que va preparado, es raro que suspenda este test. ¿Eh? Es raro, porque no son test muy difíciles, ¿de acuerdo? Claro, ¿qué pasa a mucha gente? Que no se toma lo suficientemente serio el práctico. Y ahí es donde entramos nosotros, porque yo me lo tomo muy en serio, como podéis ver en pantalla. Esto es el aula virtual de la academia. No os estoy vendiendo ninguna moto. Esto es lo que hay. ¿Una clase por cada examen? No. 10 clases por examen. O sea, de una clase por cada ejercicio. Una sesión por cada ejercicio. Algunas, incluso varias sesiones por ejercicio, porque son cosas largas. Por tanto, la gente lo que tiene que hacer, los opositores, es tomarse en serio el práctico. Cuando una persona enfrenta un práctico de gestión civil por primera vez, se puede quedar un poco así. Oye, pues esto, el expediente y los gastos y tal. No pasa nada. ¿Sabéis qué? En esta vida nadie nace aprendido. Para todo hay un primer momento, ¿de acuerdo? Pero para todo en la vida hay una primera vez, absolutamente, para ir en bici, para todo. De modo que es muy complicado llegar y besar el santo a la primera, llegar, corregir un caso práctico y bordarlo. Oye, esto está a la altura de muy poca gente, están las posibilidades de actuación de muy pocos. Lo normal que es llegar y estamparte y no entender nada y tal. Pero para eso está la práctica, para eso está el profesor, la resolución de dudas, para eso está vuestro propio desempeño, os tenéis que remangar como remangado yo estoy ahora y con los exámenes intentar practicar. ¿Por qué? Porque el primer día os saldrá fatal, os saldrá como el culo, pero el segundo día ya acertaréis un poco y el tercero más y el cuarto más y así sucesivamente hasta que lleguéis a ser capaces de completar el examen, ¿de acuerdo? Las condiciones de GACE son absolutamente inmejorables desde el punto de vista de los requisitos que se piden para el acceso y comparativamente con administrativos del Estado y con auxiliares administrativos es que no hay color, ¿de acuerdo? Nuestra metodología es muy parecida. Aquí tenéis las condiciones, digamos, profesionales, pues los salarios se pueden acercar a los 2.000 porque esto ha cambiado desde el año anterior, horario oficina de lunes a viernes. Yo tengo varios alumnos que son andaluces que están en Madrid con teletrabajo varios días. Quiero decir que hay unas posibilidades, depende del ministerio también con unos complementos u otros. Esto cambia bastante en el Estado, pero bueno, se está de maravilla y el trabajo es muy dinámico. Puedes hacer cosas de lo más variado en función, no es lo mismo está el Ministerio de Sanidad que el Ministerio de Transporte, ¿vale? Eso sí que tenéis que tenerlo en cuenta. Como digo, el examen lo tenéis corregido en el aula virtual. Vamos a ver qué nos dejábamos de aquí. Vamos a presentar la sesión de orientación, vale, tenemos pues trabajamos. Y aquí lo mismo, en la Administración General del Estado las plazas se reparten por provincias.
Claro, ¿qué quiere decir esto? Bueno, esto quiere decir, básicamente lo que quiere decir es que si hay 60, 40, 30 preguntas, 30 preguntas, 30 plazas en tu provincia, pues vas a poder elegir única y exclusivamente en función de que quedes, de que no te adelanten esos 30 por la derecha. Entonces es importante, cuando estamos hablando de oposiciones estatales, no solo ir a probar, sino ir a por la nota. Es decir, tenemos que llevar un nivel muy alto para que eso luego nos permita sacar la mayor nota posible, que a su vez nos permita poder elegir, porque claro, a mí no me interesa vivir, no lo sé. Yo qué sé, en Castellón, no me interesa vivir en Mallorca, no me interesa vivir tal, me interesa vivir aquí, aquí o aquí. Entonces, bueno, también depende de la situación de cada uno, ¿de acuerdo? Desde el punto de vista de la movilidad, luego te puedes mover, pero si ya puedes quedarte donde quieres, bueno, los requisitos los hemos visto, el examen lo hemos visto ya, los temas también. Material de apoyo lo mismo, recursos oficiales en la página del INAP. La página del INAP tenéis los recursos oficiales para poder estudiar directamente de allí. No sustituye a una buena preparación práctica en ningún caso, pero bueno, son materiales complementarios que de manera accesoria, de manera suplementaria, pues pueden ayudar. ¿De acuerdo? Materias comunes a otras oposiciones, sin duda. Todo lo que hemos visto de contratación pública, constitución, procedimiento administrativo, todo eso os aplica perfectamente a otras oposiciones, ¿de acuerdo? La planificación, el cómo preparamos, lo hemos visto ya en la primera parte de la clase, por tanto no voy a insistir, simplemente recordad que los que preparáis GACE con nosotros también tenéis acceso a la preparación de técnico de grupo A de administraciones locales. Eso quiere decir que es una persona que vive en Málaga o en Valencia o en Madrid y quiere preparar para el ayuntamiento de su ciudad, va a poder hacerlo. Y os diré más. Los casos prácticos de grupo A y específicamente los de A1 en los ayuntamientos son bastante peores, son bastante más puñeteros que los de GACE. Bastante más difíciles, con carácter general. Los exámenes de GACE son, aparte que son A2, está por debajo, son más ligeros. Esto quiere decir que si una persona se prepara técnico de administración local, técnico de administración general, un economista, un letrado, y está preparando un nivel de dificultad de contratos públicos, de presupuesto, de empleo de A1, luego va a venir a GACE y lo va a tener muchísimo más fácil. Yo esto lo veo todos los años, es decir, las personas que opositan, que se toman muy en serio la preparación de grupo A local, luego cuando van a GACE, no voy a decir que sea coser y cantar, pero hay un salto cualitativo, estás muy por debajo, es decir, el nivel del Estado está muy por debajo. ¿Por qué? Pues porque es A2 y no es A1, y luego los ayuntamientos pues tienen su propia peculiaridad en los exámenes que suelen ser más complicados, ¿de acuerdo? Esto es muy interesante. No obstante, recordar, si no te interesa todo, solo te interesa una parte concreta, solo presupuestos, solo el práctico o tal, podéis acudir a la formación a la carta si no queréis hacer una formación entera desde el principio, que no hay ningún problema, ¿de acuerdo? Acceso directo al preparador. Aquí tenemos preparadores, además de mí, tenemos preparadores de gestión civil del Estado, tenemos preparadores que están en el cuerpo o aprobados a oposición y trabajan de esto. Por tanto, tenéis un aprendizaje experiencial muy, muy, muy potente, muy de primera mano, porque el hecho de tener preparadores del cuerpo pues nos ayuda a estar, o digamos, a que las dudas propias de la gestión interna, de lo que no se ve en los libros, pues puedan ser resueltos. La preparación es muy exigente, pero también los resultados son muy buenos. Por tanto, aquí no te vamos a prometer la plaza, te vamos a prometer una preparación exigente para que puedas obtener la plaza, que es bien distinto, ¿de acuerdo? Vamos a las preguntas frecuentes. ¿Cuánto tiempo se tarda en preparar? Bueno, pues ha habido de todo. Yo siempre digo unos 18 meses porque es un año y medio más o menos, que es lo que tardamos en verlo nosotros. ¿Ha habido gente que se la ha sacado en un año? Sí, y ha habido gente que no se la ha sacado en dos, te quiero decir. Entonces, siempre hablamos de medias. Siempre tenemos que ver esto no como reglas, no como dogmas. No como dogmas. ¿Cuántas horas al día? Pues vuelvo a lo mismo de siempre. Depende si trabajas o no. La gente que no trabaja le dedica 4, 5, 6, 7, 8, 9 horas todos los días, depende. Más 6, 8 que otra cosa, y los que no tienen tanto tiempo porque trabajan, pues le dedican 2, 3 horas por la tarde, 4, aprovechan un poco más el fin de semana, y con eso la gente se la saca, pues no queda otra. Al final, trabajar en una administración por la mañana tiene cosas positivas, aparte que tienes un salario, aparte que socializas, te vistes, te arreglas, no estás ahí sin afeitar todo el día en casa estudiando, tiene otras cosas positivas, y es que aprendes tramitación procedimental, aprendes expedientes. Claro, si estás trabajando en una tienda que no tiene nada que ver, o en un bar que no tiene nada que ver, pues no, ¿eh? Y si vas a turnos, pues peor. Pues si estás de interino, estás de laboral, estás con algún tipo de vinculación en una empresa pública, estás en Traxa, estás en un organismo autónomo, estás en una entidad pública empresarial. Si tienes algún tipo de vinculación con la administración, todo esto te va a poner en una situación experiencial, práctica, aplicativa, mucho mejor que si no lo estás. Entonces también hay que compatibilizar esto con el trabajo. Sí, los prácticos no dependen de que tú trabajes o hayas trabajado. El práctico depende de que hayas preparado hayas preparado el cómo se hace ese práctico.
El práctico administrativo se prepara de una manera, el práctico de grupo A local, que es un informe jurídico con propuesta de resolución, se prepara de otra. El práctico de GACE, que es contestar muy al tiro, se prepara de otra. Entonces, tenéis que aprender a responder el examen para aprobar el examen. No, es que yo llevo 10 años de interina, me la bufa. Nadie ha demostrado, por ser interina, que sepa aprobar un examen. No tiene nada que ver. Puedes hacer muy bien lo que te toca hacer cada mañana en tu oficina, pero eso no quiere decir que vayas a aprobar un examen. Por tanto, que no nos engañemos. Estar de interino ayuda, pero no sustituye al estudio ni a la específica preparación de los prácticos, en ningún caso. La cosa es que como estás interina, trabajas con la ley 39, pues que te da mucha pereza leértela o estudiártela porque casi casi te la sabes. Eso perfecto, esto está muy bien. Pero si trabajas mucho con una cosa, procedimiento administrativo, no vas a trabajar mucho con todas, porque o estás en contratación, o estarás en presupuestos, o estarás en personal. No vas a estar en todos sitios a la vez, ¿de acuerdo? Por tanto, no se puede dominar todo. Hay que preparar específicamente el examen, ¿de acuerdo? ¿Necesito tener carrera? Sí. ¿Necesito estudios de derecho? No. Si los tienes mejor, pero si no, no pasa nada. ¿Conocimientos previos? Pues como todo en la vida. El conocimiento no ocupa lugar. Es verdad que pesa bastante en función del libro. Todo lo que tengáis de carácter previo, mejor. Y esta oposición nos permite además desenvolveros en los casos prácticos de redacción y eso os va a venir muy bien, naturalmente que sí, pues para luego poder ir a administraciones locales, diputaciones, ayuntamientos a poder volcar esa preparación. Si cambia la convocatoria del temario, no pasa nada, la adaptamos sobre la marcha. De hecho, en el aula virtual tenéis específicamente las actualizaciones normativas con todos los cambios para que nunca a ningún alumno se le pase ninguna actualización, salvo que porque no la haya mirado, pero las tenéis con los avisos correspondientes, porque esto es, digamos, una de las tareas del preparador, estar permanentemente actualizado. No por casualidad miro yo todos los días, cada mañana, primero que hago los boletines oficiales. Por consiguiente, sí, esa es una tarea del preparador, que si la hacéis por vuestra cuenta, pues también fenomenal, porque así vais cogiendo el hábito, pero desde luego sí. ¿Puedo incorporarme si el grupo está empezado? Desde luego que sí. Lo que pasa es que aquí hago una matización. Uno, si te vas a incorporar a una preparación específica de, oye, voy a hacer, me lo invento, preparación de presupuestos, preparación de contratos. Esa preparación la puedes hacer con independencia del grupo, porque son preparaciones modulares. Pero bien, si vas a hacer la preparación entera, es decir, la preparación canónica, la preparación ordinaria, aunque empieces 2, 3, 4, 5 meses después del inicio, vas a empezar por el mes 1. ¿Por qué? La explicación es muy sencilla. Es tan sencilla que se va a entender enseguida. Los temas no sirven para nada. La ordenación de materias que hacemos nosotros siempre es por bloque, ¿de acuerdo? No por tema, no por epígrafe, porque hay muchas cosas que están muy mezcladas. Esto quiere decir que a mí no me vale de nada que en el tema 1 me pregunten, me lo voy a inventar, ¿vale? Me lo voy a inventar por completo. Oye, los derechos fundamentales. Y luego en el tema 17 que me pregunten, oye, el defensor del pueblo. A mí eso no me vale para nada. ¿Y sabéis por qué no me vale para nada? Porque el defensor del pueblo está relacionado con los derechos fundamentales. Por tanto, voy a verlo siempre por materia, no por tema. Entonces, como tiene una ordenación didáctica determinada, no puedes empezar en el mes 6, porque para que tú aprendas lo del mes 6, necesito que entiendas antes lo del mes 5, lo del mes 4, lo del mes 3, lo del mes 2, y así sucesivamente. Tiene un orden didáctico determinado, ¿vale? Entonces, ¿se puede empezar más tarde? Sí, pero tendrás que empezar por el mes 1. ¿Qué pasa si suspendo la primera? En realidad nada, no hay absolutamente ningún problema, te vuelves a presentar, son convocatorias anuales y tan ricamente, quiero decir, tan ricamente, siempre es mejor aprobar la primera. Ahora están guardando la nota, te guardan la nota del test, vas a tener que dedicarle el año siguiente única y exclusivamente a preparar el práctico. Esto está muy bien, porque te quitas la mitad del examen. Límite A, ¿no? La de jubilación. Empezar en cualquier momento sí, cuanto antes mejor. Y la modalidad, pues esto habría que hablarlo contigo, ¿de acuerdo? Específicamente. Obviamente aquí ya tenemos que tomar la decisión. ¿Podemos preparar GACE? ¿Tenemos la titulación? Entonces sí. Hay gente que incluso no tiene la titulación, tiene solo bachiller y prepara GACE con nosotros, porque aunque se presenta a administrativos del Estado, lo que hacen es reforzar muchísimo con el curso de casos prácticos de Grupo A, lo que hacen es reforzar muchísimo las materias propias o coincidentes entre administrativos. Esto es más raro, pero se ve. Personas que solo tienen bachiller pero hacen la preparación de GACE. ¿Por qué?
personal más duro, contratos más duro, procedimiento administrativo más desarrollado, presupuesto, subvenciones, ves muchas más cosas. Entonces, claro, y además haces casos prácticos de desarrollo, no solo los teórico-prácticos. Por tanto, esto es muy, muy, muy interesante, ¿de acuerdo? Es tan interesante como que digo que tenemos alumnos que están únicamente titulados con bachiller, es decir, solo pueden ir a administrativo y están haciendo preparación de GACE. Yo creo que merece la pena porque al final estamos hablando de Grupo A. Grupo A de la Administración General del Estado con promoción, con posibilidad de promoción a escala técnica. Por tanto, sí, merece la pena, ¿de acuerdo? Esto serían las preguntas frecuentes. Si queréis que valoremos vuestra situación, pues puedes escribirnos. Ya sabéis que septiembre, el primer mes es gratis, completamente gratis. De normal siempre tenemos una semana de prueba completamente gratuita, nos la puedes pedir. Si tienes cualquier tipo de dudas, no sabes si esta oposición es para ti, puedes enviarnos un email, puedes enviarnos un WhatsApp, una nota de audio por WhatsApp, nos puedes llamar por teléfono, las compañeras de la academia os atenderán. También podéis hablar directamente conmigo si lo preferís. Yo os atiendo individualmente por teléfono y estoy encantado de hacerlo, no tengo ningún problema. Yo atiendo todos los días a personas que nos llaman a pedir información, algunas de las cuales pues, nos dicen, estamos pidiendo información, estoy pidiendo información en 50 academias distintas. Me parece perfecto, es lo que tenéis que hacer, porque cada academia tiene una metodología, un preparador, una forma de trabajar, entonces tenéis que, digamos, investigar, comparar y ver lo que os va mejor a cada uno. Aquí no vamos a ser tan presuntos, es decir, aquí somos los mejores, o hay alguno que dice, somos los mejores, que se les hincha la papada y todo. No, aquí somos una más, hacemos lo mejor que podemos, los resultados están ahí, pero está muy bien que pidáis información, que vayáis a ver academias, clases de prueba, desde luego. ¿Por qué? Porque al final no todas las metodologías encajan para todo el mundo. Entonces, si tienes alguna duda, estaremos encantados de ayudarte, ¿de acuerdo? Suscríbete al canal, por cierto, que es gratuito, nos ayudas mucho y ya sabes que estamos subiendo continuamente contenido de interés, contenido de utilidad para los que estéis en el mundillo de las oposiciones, ¿de acuerdo? Así que nos haces un favor si le dejas un like a este vídeo, si lo compartes a algún opocompi que le pueda interesar y suscríbete al canal. Te mando un abrazo y muchas gracias por tu atención. Nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego. Adiós, adiós.